Ya estamos partiendo entonces, le queremos saludar a todos. Muy buenos días. En nombre del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas, a quienes se están conectando a esta transmisión a través del fanpage de Facebook justamente de CRIAM, a una nueva versión de Foros del Agua. Esto es investigación en recursos hídricos al servicio de la comunidad. CRIAM, para que ustedes lo sepan, es un centro financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID. Esto es importante que ustedes sepan desde dónde estamos hablando, cuáles son también nuestras credenciales. Todo esto es a través del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, FONTAP. Es liderado por la Universidad de Concepción en asociación a la Universidad de la Frontera y también la Universidad del Desarrollo. Foros del Agua nace con el fin de unir a los sectores público, privado, la academia, muy importante, y también la sociedad en general, en torno a discusiones que nos van a permitir una mejor gestión de los recursos hídricos, especialmente, y todos lo sabemos, ¿no?, en tiempos en que nuestro país vive un largo periodo de sequía, ya se ha conocido también como una mega sequía, y probablemente esto no cambie mucho tampoco en los próximos años. Esto es parte de los efectos del cambio climático. Esta actividad en particular se enmarca en el Día Mundial del Agua, que como tradición se celebra cada 22 de marzo. Acá en CRIAM, obviamente nos adelantamos algunos días para adherir a esta importante conmemoración. El tema propuesto por la ONU este año es valorar el agua, ¿no? Con una pregunta guía que también justamente nos sirvió a nosotros como una guía conductora de este evento. Y la pregunta es, ¿qué significa el agua para ti? Es muy importante esto porque esto es una pregunta que no deja indiferente a nadie. Es más, un par de días antes de este evento la hice en redes sociales para anunciar también este conversatorio, esta conversación, y tuvo una cantidad de respuestas distintas, disímiles. Nadie es ajeno a este tema. Lo anterior, porque el agua obviamente tiene múltiples significados dependiendo del contexto de cada persona, de cada territorio. Entonces, cabe preguntarnos, ¿no? ¿Qué importancia tiene el agua para tu hogar, para tu vida familiar, para tu sustento, tus prácticas culturales, tu bienestar, tu entorno local? Al registrar y celebrar todas las diferentes formas en que el agua beneficia nuestras vidas, podemos valorar el agua de manera adecuada y también protegerla, y esto es muy importante, de manera efectiva para todas y para todos. En este foro vamos a tener un panel de expertos quienes representan diferentes organizaciones que trabajan con recursos hídricos y también vamos a indagar en el significado, y esto es importante también, que tiene el agua para cada una de estas áreas. Antes de entrar a esta conversación, quiero dejar con ustedes a la doctora Gladys Vidal, ella es directora de CRIAM, que nos va a entregar algunas palabras de bienvenida. Gladys, hubiese dicho en otro momento, el escenario es tuyo, pero ahora la pantalla es tuya. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esta presentación. Tengan todos y todas muy buenos días. En nombre del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, les agradezco por acompañarnos en esta actividad que nos convoca para reflexionar sobre los significados y valoraciones que le damos a este elemento tan vital como es el agua. Este año Naciones Unidas ha propuesto como lema para conmemorar el Día Mundial del Agua, el valor del agua. Un tema que nos invita a conocer el significado que tiene este recurso para cada uno de nosotros, en nuestros hogares, espacios de trabajo, las ciudades, para la minería, la agricultura, los ecosistemas, en fin, en cualesquiera de los ámbitos que nos encontremos. El agua es un bien escaso, cuya disponibilidad se ve condicionada a diferentes escenarios, como el aumento de la población mundial, la demanda de los sectores productivos y, por supuesto, los efectos del cambio climático. Sin embargo, nuestra forma de valorar el agua condicionará su gestión y disponibilidad. Sin duda, este vital elemento está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico. La energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres humanos. También forma crucial de la adaptación al cambio climático y es un vínculo insustituible entre la sociedad y el medio ambiente. Por tanto, crear estos espacios de diálogo entre diferentes actores del mundo público, privado y la academia, en los que se aborden las diferentes visiones y experiencias en torno al agua, es muy importante para contribuir en el análisis de los distintos escenarios que hoy dificultan la toma de decisiones en relación a los recursos hídricos.
La conmemoración del Día Mundial del Agua busca generar conciencia sobre la crisis mundial del agua, trabajar con acuerdos comunes para proteger y administrar este recurso tan frágil y limitado. Más que nunca es necesario trabajar por garantizar el acceso al agua limpia y a un saneamiento adecuado a toda la población mundial, como lo establece el sexto objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Desde 2014, CRIAM, nuestro Centro de Recursos Hídricos a la Agricultura y la Minería, ha centrado su esfuerzo en generar investigación interdisciplinaria de excelencia en recursos hídricos para promover el uso sustentable del agua con investigadores e investigadoras con diversas miradas sobre este vital elemento. Hoy la pregunta que nos hacemos es ¿qué significa el agua para cada uno de nosotros? Y la verdad que no es tan sencillo de responder, ya que esta interrogante tiene muchas respuestas. Para nosotros significa biodiversidad, salud, educación, derechos humanos, comunidades, sustentabilidad, desarrollo socioeconómico, entre muchas otras. Como centro de investigación de excelencia, buscamos ser un aporte desde la evidencia científica para la toma de decisiones, que nos lleve a buenas políticas públicas en materia del agua. También nos preocupamos de dar formación en distintos niveles a aquellas personas que trabajan en terreno con los recursos hídricos, formar redes de colaboración para llevar a una mejor gestión y generar instancias como estas u otras para que la comunidad se informe sobre las distintas aristas que involucra el agua. En este foro, que da inicio a nuestras actividades para celebrar el Día Mundial del Agua, el llamado para todos y todas es a valorarla desde el ámbito en que nos encontremos, a trabajar en conjunto, unificar miradas para intensificar la cooperación y el trabajo interdisciplinario. Sin agua dulce en calidad y cantidad no podremos prosperar, ni tampoco acortar brechas de desigualdad. Un saludo muy grande a todos y todas. Esperemos que puedan disfrutar de esta enriquecedora jornada de diálogo. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, Gladys. Muchas gracias por tus palabras. Agradecemos obviamente su intervención, destacando el rol transversal del agua en la vida de cada uno de nosotros. Asimismo, como la ciencia y la investigación también pueden ser un valioso aporte en una mejor gestión de procesos, formación de capital humano y políticas públicas en esta materia tan importante, ¿no? Vamos a dar inicio a nuestro panel de conversación, pero antes un tema muy, muy relevante que quería hacer una observación. Tenemos un hashtag, porque nos están viendo las personas a través del fanpage y lo importante es que puedan también interactuar. Tenemos un panel de expertos que vamos a presentar a continuación, pero es bueno que ustedes sepan que pueden hacer preguntas a cada uno de ellos. Son todos actores distintos que pueden dar una mirada distinta desde su área, ¿no? Desde su prima respecto de este tema. Quiero relevar la importancia que tiene el hecho de que tengamos acá todas las miradas puestas, ¿no? Desde la política pública, desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde los sectores productivos, pero también desde la academia. Muy importante porque esta discusión no solo es contingente por el tema de cambio climático, no solo es contingente porque estamos cerca del Día Mundial del Agua, es contingente además porque estamos en un momento constitucional muy relevante, donde este tema va a ser clave. Por lo tanto, es muy bueno que personas como ustedes puedan entregar su visión académica, productiva, de política pública y también con datos, porque esta discusión también se maneja lamentablemente a través de redes sociales, donde hay a veces mucho desconocimiento, mucha desinformación, mucho eslogan, por lo tanto es importante que podamos discutir esto con datos también en la mano. Dicho eso, perdón la lata, vamos a comenzar entonces a dar a este panel de conversación. Quienes nos están acompañando hoy día y están ávidos también de meter la cuchara, como se dice. Jessica López, ella es presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Andes. Bienvenida, Jessica. Estaba saludando ahí. José Miguel Stegmaier, espero haberlo dicho bien, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socavio. También estamos con José Luis Arumi, investigador principal de CRIAM y académico de la Universidad de Concepción. Bienvenido. Y también Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, de la SONAMI. Gracias, Diego, también por tu presencia en esta conversación. Les damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar con la pregunta guía de este foro y del Día del Agua de este año. Es una pregunta que parece sencilla, pero que es bastante compleja también, y esperamos la intervención de cada uno de ustedes. ¿Qué valor o significado le dan al agua en cada una de las organizaciones
en que ustedes participan. Partimos contigo, Amerindia, bienvenida. Hola Daniel, buenos días. No sé si me escuchas bien. Tengo un poquito de desfase en la conexión, así que ojalá que funcione bien. Como tú dijiste, Amerindia Jaramillo, desde el Ministerio de Medio Ambiente, soy jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos y de ahí entonces deriva la importancia que le damos nosotros al agua desde el Ministerio de Medio Ambiente. El agua como constituyente fundamental de los ecosistemas, como componente básico de los ecosistemas. Y nosotros llamamos también a volver a pensar en el ciclo del agua, que a veces nos olvidamos. De repente tenemos el agua tan disponible en un vaso de agua o tenemos el agua disponible comúnmente en las ciudades. Para el Ministerio el foco está puesto, y lo dijo Gladys antes, no solo en la cantidad de agua, como lo hace la Dirección General de Agua respecto a los derechos de aprovechamiento, sino también en todos los temas relacionados a la calidad. Y es ahí donde los ecosistemas naturales, estamos hablando de humedales, bosques, bosques de cabeceras de cuenca, son tan importantes, y por eso el rol del Ministerio es relevante en la protección de estos ecosistemas que no solo sustentan la biodiversidad, la naturaleza, sino que también sustentan finalmente la economía y el desarrollo de actividades económicas y finalmente a las sociedades. Así que nuestro rol es ahí bastante transversal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pimponear, y esta pregunta, que es la pregunta base para todos ustedes, se la hacemos ahora a don José Miguel. José Miguel Stegmayer, por favor. José Miguel, adelante. Mira, la verdad es que para nosotros el agua significa alimento. Nosotros como agricultores usamos el agua para producir alimentos para nuestros compatriotas y para también exportar alimentos al mundo. Y eso lo asociamos entonces directamente a consumo humano, por supuesto. Por lo tanto, el agua en la agricultura creemos es esencial, es prioritaria. Tiene además un componente importante desde el punto de vista del desarrollo incluso de los ecosistemas en nuestros predios. El agua ha generado cambios ecosistémicos gracias al riego. Eso ha mejorado el entorno, ha logrado generar una fauna, una flora mejor. En definitiva, creemos entonces que nuestro aporte como agricultores al mundo se debe fundamentalmente a este uso que tenemos del agua, sobre todo en Chile, en base al riego. Hemos logrado también generar toda una dinámica, ¿cierto?, desde el punto de vista de nuestras asociaciones de regantes para poder administrar de la forma más justa y precisa. Y esto compromete a muchos agricultores, a pequeños, medianos y grandes agricultores que están con un sentido final común, que es justamente, como dije al principio, producir alimentos para Chile y para el mundo. Perfecto. Quiero resaltar una cosa así, porque parece que me salté eso en la presentación. La persona que habló al comienzo fue Amerindia Jaramillo. Yo había dicho que aquí estaba también presente en la política pública, estaba el gobierno también, que es muy, muy relevante, ¿no? Como ente rector. Ella es la jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Muy, muy relevante. Gracias por tu presencia, Amerindia. Volveremos contigo un poquito más adelante con otra pregunta. Me presenté sola. Sí, me di cuenta. Por eso que tomé nota y lo hice inmediatamente. La importancia del agua. Vamos contigo, José Luis Arumi, investigador principal de CRIAM, mientras está ahí poniendo la cámara en su lugar. En realidad estaba cambiando la lámpara, Ahí está. pero gracias, Daniel. Mira, el agua es cuando tú preguntas qué significa el agua desde el punto de vista de las personas, en la academia la integramos personas y hay distintos puntos de vista, y el agua tiene una gran cantidad de significado, desde la molécula química, que es altamente compleja y con un comportamiento inusual, pero que permite la vida en el planeta, hasta el valor cultural, valor religioso en algunos casos, su integración al paisaje, en los servicios ecosistémicos, como un ente productivo. Entonces, el agua es algo muy complejo que nos separa, pero también que nos une. Entonces, el valor del agua es tremendo porque permite la vida. O sea, insisto nuevamente, desde el punto de vista de la molécula, es maravilloso su comportamiento anómalo, porque si no, este planeta no tendría vida. Entonces, el valor del agua es muy, muy alto para todos nosotros. Muchas gracias, José Luis, y por eso que también hay tanta crisis, ¿no? Y por eso que también hay mucha gente que está relevando el hecho de que en Chile hay personas que no tienen ese acceso libre, como quizás tenemos todos los que estamos acá en este momento. Y también, recuerden ustedes, tuvimos una lluvia tremenda, una tormenta, como no veíamos hace muchos años, ¿se acuerdan? Y acá, por ejemplo, en Santiago, no nos quedamos, o sea, no hubo corte masivo de agua, cosa importante, ¿no? También hubo un trabajo de adaptación ahí que es muy, muy relevante también de destacar. Para hablar justamente de esto también, la importancia que tiene el agua desde lo que son los servicios sanitarios, estamos también y le damos el pase ahora a Jessica López. Jessica.
Muchas gracias. Mira, la pregunta que parece tan simple en realidad es un mundo, ¿ah? Y para nosotros muy importante porque se produce una paradoja que yo creo que como en las ciudades, como mencionaba recién, el agua está disponible, basta abrir la llave y el agua sale. Entonces ha pasado a integrarse como una cosa natural, ¿ah? Y la pregunta respecto a cómo el agua llega a nuestros hogares de la manera en que llega 24/7, no quiero decir que de repente no haya algún corte, pero el esencial 24/7, con calidad, que cumple todos los estándares de salud. Entonces, es importante para nosotros porque nos permite reflexionar sobre cómo es que pasa esto, que no pasa por milagro, pasa porque la industria va, dependiendo de cada zona geográfica, capta el agua de los distintos lugares de la naturaleza, puede ser agua superficial, subterránea, en algunos lugares agua del mar, se procesa y se produce el agua potable, se distribuye en una red de cañería a todos los hogares, después se recogen las aguas servidas, esto tiene que ver ya con el saneamiento, que es tanto más importante que la provisión de agua, y el agua, de todas las aguas que nosotros desechamos en nuestros hogares, de la ducha, del WC, del lavaplato, etcétera, aguas que se llevan a una planta de tratamiento donde se limpian y se devuelven a la naturaleza para poder darle otro uso. Entonces, y eso ha quedado, yo creo, en evidencia, aunque tampoco consciente, durante la pandemia. El consejo era lávese las manos, y esta es la manera de lavarse las manos, y la sanitización y la limpieza, bueno, y todo eso es agua. El funcionamiento de los hospitales, de las oficinas, de los hogares, todo se hace en base a agua, y por lo tanto constatar que durante todo este periodo de pandemia esto ha seguido sucediendo de forma fluida, ¿cierto? Y aprovechar de agradecer a todos los trabajadores de la industria sanitaria que yo brevemente describí y que permiten que eso pase en nuestros hogares, que nosotros hagamos así y sale agua de primera calidad, agua que se puede tomar, que no pasa en todas partes del mundo. Entonces, es una preguntita así como, ¿qué significa el agua? Bueno, para nosotros significa, como todos lo han dicho aquí, la vida. Y en el caso de las ciudades de Chile, la maravilla del nivel que hemos alcanzado en términos de la forma en que llega el agua a nuestros hogares, que es distinto en las zonas rurales, donde tenemos un problema como país que yo creo que es lo que hay que entrar a resolver ahora. Así es, Jessica. Hay trabajos con APR también muy interesantes que se están haciendo en el último año, que son muy, muy relevantes. Quiero tomar un poco de tus palabras también solamente complementar algo. Por mi trabajo tengo el privilegio de poder viajar mucho y lo que tú dijiste a veces no se dimensiona bien. Chile es uno de los pocos países, podemos decir, o es un país privilegiado en el sentido de que nosotros podemos tomar agua de la llave y agua de buena calidad. Hay un mapa que me imagino que todos ustedes han visto de los países donde esto no se puede hacer y son muchos. Entonces, también es un dato que sirve para poder dimensionar. El agua es relevante para la vida, como han dicho todos ustedes, pero también para los procesos productivos, para la parte exportadora, la parte del agro, pero también para el mundo de la minería. Y es por eso que quisimos invitar, y está con nosotros también Diego Hernández, presidente de la Tsunami, y nos gustaría que también Diego pueda responder desde tu prisma cuál es la importancia del agua. A ver, yo no me voy a referir a los temas que han tratado todos los que estamos acá, que son muy importantes, el agua en la sociedad, el agua en el ser humano, en la naturaleza, etc. Solamente me voy a referir al agua en la minería. La minería requiere una serie de procesos productivos y casi todos esos procesos requieren agua como insumo. Es decir, sin agua muchos de estos procesos no se podrían hacer o habría que reemplazarlos por otros procesos o que son más caros, más difíciles. Entonces, para nosotros es un insumo que es esencial, ¿no? Sobre todo en la minería del cobre y del oro, otras minerías utilizan menos agua, pero todos usamos el agua como un insumo. Entonces, y además estamos en Chile, en regiones donde hay escasez de agua. A nivel nacional, nosotros consumimos poca agua, consumimos menos de 4% de los derechos consultivos, pero sí estamos presentes en regiones donde hay escasez de agua
y la minería tiene que competir por ese recurso y tiene que cuidarlo también. Entonces es un recurso que con los años, y eso en todos los rubros, en toda la utilización del agua, Chile era un país que tenía exceso de agua o que el agua no era un insumo, un elemento escaso, y con el crecimiento de la población, el desarrollo económico, etcétera, y el cambio climático, hoy día es efectivamente un elemento que hay que cuidar y con el que tenemos que cambiar nuestra visión que teníamos históricamente. Diego, muchísimas gracias. De hecho, la idea de que tú estuvieras acá tiene que ver también con que cada una de las personas habla desde un ángulo distinto. Por lo tanto, nos interesa también la visión desde el punto de vista de la minería, así que lo agradecemos. Entendiendo que estos múltiples roles, ¿no?, que ustedes nos han descrito, que cumple el agua, esta es una pregunta interesante también. ¿Cómo se puede conciliar justamente estas necesidades? Que exista un equilibrio entre estas diversas necesidades productivas, económicas, de consumo humano, ¿no? Y por supuesto también el resguardo de los ecosistemas. Esa es la pregunta. Y vamos a hacerlo al revés ahora. Así que, Diego, parto inmediatamente contigo. A ver, como hemos visto acá, para todos y todas las actividades económicas, sociales, etcétera, se requiere agua. Entonces, un recurso que, como decía yo, en general en Chile, no en el norte, pero en el resto del país siempre fue abundante, hoy día hay que compartirlo, hay que cuidarlo, hay que reciclar y hay que aprovecharlo de la mejor manera posible, ¿ah? Porque sin agua no hay sociedad, ¿ah? No se puede, no se puede tener una ciudad o un lugar o una actividad económica si es que no hay agua. Entonces, efectivamente, esto ha cambiado y hay que saber equilibrar todos los usos del agua y la protección del ecosistema, que es en el fondo el que resguarda y nos permite que este recurso siga existiendo y siga estando disponible. Entonces es un desafío, ¿eh? Y como yo decía, tal vez soy de los que me vacuné primero aquí entre los contertulios, y yo cuando chico no se me pasaba por la cabeza comprar un agua mineral, era como botar la plata, ¿eh? Porque era equivalente a abrir la llave y tomar agua de la llave. Entonces, y empecé a tomar agua mineral ya mucho mayor, ya a los 20 y tantos años, que empecé a tomar agua embotellada, ¿eh? ¿Y por qué? Porque efectivamente el recurso que antes era gratis y estaba disponible para todos, hoy día es un recurso que es escaso y que hay que cuidarlo y que hay que saber manejar. Y en la minería estamos muy conscientes de eso y efectivamente hemos avanzado mucho en la recirculación del agua, en la recuperación del agua y en tratar de bajar nuestros consumos específicos en nuestros procesos productivo. Se nos fue Daniel, parece. Se nos fue Daniel. Sí, efectivamente se nos cayó Daniel unos minutitos, pero continuamos también con esta misma pregunta mientras él se reintegra. ¿Cómo se puede conciliar esto? Pero también viéndolos desde el punto de vista, por ejemplo, desde el Ministerio de Medio Ambiente. Así que, Amerindje, por favor, si nos podía dar esta visión. ¿Cómo lo ven ustedes también en este problema? Gracias, Constanza. Sí, yo creo que más que como un problema, finalmente esto va a tener que ser un acuerdo social de qué vamos a entender todos por
desarrollo sustentable, cómo alcanzar ese equilibrio entre estos pilares de medio ambiente, de la economía y del desarrollo social, porque nuestro punto de vista es que en este contexto de cambio climático, donde Chile es un país súper vulnerable, donde además tenemos menos disponibilidad, lo decían por ahí, más extracción de agua también por el aumento de la población, el sustento para ese desarrollo finalmente es la mantención de los ecosistemas, la mantención de los medios que permiten la vida, tanto la vida de los seres humanos como la vida de otras especies. Por lo tanto, como yo mencionaba antes, es muy importante tanto la existencia de estos ecosistemas como la coexistencia con otras actividades, tanto productivas como de desarrollo de las comunidades. El profesor Arumi mencionaba antes también el valor cultural, el valor de las comunidades, que dan las comunidades locales, las comunidades indígenas. Esto es muy multicriterio. No nos ha pasado solo a nosotros, les ha pasado a muchos países. Tenemos el caso de California cercano. Entonces tenemos harto de dónde aprender, pero sí necesitamos también que haya un acuerdo, y muchas veces pensamos en esta lógica de las cuencas más que de las regiones, en esta lógica de aguas arriba versus aguas abajo y la influencia de estos usos. Por lo tanto, desde el Ministerio nuestra idea siempre ha sido, y en este contexto de cambio climático más aún, que el desarrollo sustentable y el crecimiento económico no se puede alcanzar sin desarrollo sustentable, pero que ese desarrollo sustentable tiene que tener también una visión hacia los ecosistemas que proveen agua, tanto para consumo humano como para el desarrollo de actividades productivas. Pero un tema sin duda muy interesante. He vuelto. Aquí está Daniel de vuelta. Le doy el pase, entonces. Ley de Murphy, en estas cosas, primera vez que se me corta internet, de verdad, en todo el año. Bueno, tenía que pasar hoy día cuando estábamos justamente en vivo. Perdón, me perdí unos minutos. Estaba hablando don Diego, yo no sé si ya terminó don Diego su reflexión respecto del tema. ¿Sí? ¿Habían pasado algo más? Actualícenme porque me perdí quizás minutos relevantes. ¿Quién estaba hablando ahora? Amerindia nos estaba dando su visión desde el Ministerio de Medio Ambiente. Oye, disculpen, prefiero ponerme rojo de una. Amerindia, entonces continúa, aquí no ha pasado nada. También disculpen a los amigos del Facebook Live, del fanpage de CRIAM. Amerindia, sigue, por favor. Sí, yo creo que ya terminé mi respuesta, pero solamente volver a mencionar lo mismo, que nosotros creemos que el desarrollo sustentable es necesario, es posible, pero que debemos pensar siempre en la conservación de los ecosistemas y del medio ambiente como base para el desarrollo de actividades económicas y de otros usos productivos de las aguas. Gracias, Daniel. Gracias, Amerindia. Ahora sí. José Miguel Stegmaier, presidente de la Sociedad Agrícola, nos interesa también tu mirada respecto de esta relación entre el equilibrio entre necesidades, pero también el cuidado del ecosistema. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, ¿cierto? Decir que efectivamente todo esto debe darse en un contexto de cuidado del medio ambiente, de sustentable, eso es una cosa lógica y creo que todos lo estamos asumiendo así. Lo segundo es que hay que derribar algunos mitos y tienen que ver fundamentalmente con este concepto de que el agua no está hoy día al alcance de todos. Yo la verdad es que creo, tenés razón al decir, ¿cierto?, que como nunca en la historia de la humanidad, el agua sí está al alcance de todos. La tienen en la llave de su casa, la tienen, ¿cierto?, en sus lechugas, en su carne, en su leche todos los días, la tienen en las exportaciones mineras que están llegando a distintos lugares del mundo, nuestra fruta que llega a todas partes, por lo tanto sustenta también, ¿cierto?, el desarrollo humano con esos recursos. Entonces el agua en definitiva se ha transformado en el insumo principal, todos lo sabemos, pero además con esa capacidad, ¿cierto?, de que a todo el mundo le llegue. Entonces yo creo que aquí hay dos conceptos que hay que definir muy bien. Primero que nada, que estamos usando el agua bien desde el punto de vista de la orientación que le hemos dado a ciertos asuntos productivos, que tienen que ver con el ser humano, todos los seres humanos del planeta. En segundo lugar, que nuestra gran preocupación debe estar en descontaminar, en usar racionalmente el recurso y tal vez pensar, ¿cierto?, en cómo este recurso que en Chile aparentemente es escaso, pero que si lo comparamos con la realidad de otros países, de verdad tenemos un recurso mayor que otros países disponible. ¿Cómo hacemos esto para que este recurso lo podamos aprovechar lo mejor también posible? En el sentido, ¿cierto?, que podamos almacenarlo, que podamos conducirlo, que podamos invertir algunas cuencas desde el punto de vista racional, ¿cierto?, que podamos también infiltrar agua en las napas. Es decir, hay todo un contexto que debiéramos realizar como país, pero que considere, ¿cierto?, en primer lugar, este otro concepto que dije al principio, que está todo esto a servicio del ser humano. Cuando se habla, ¿cierto?, de no entregar más agua a la sanitaria, o no entregar más agua a los agricultores, a la minería,
la verdad que quien dice eso se está disparando en los pies, porque lo que está diciendo en definitiva, ¿cierto?, es que se está restando la posibilidad de que ese señor, ¿cierto?, que dice esta frase, no tenga entonces agua potable en su casa, no tenga los alimentos en su casa, ni tampoco tenga los recursos del país para financiar todos los gastos que el país tiene. Entonces creo que nuestra misión, insisto, ¿cierto?, es descontaminar, usar bien el recurso y tratar de orientarlo siempre, insisto, también hacia el ser humano. Perfecto, José Miguel. Vamos a tener después contrapreguntas también respecto de esto para cada uno de ustedes. Lo vamos a hacer más adelante también, porque recuerden, tenemos gente que nos está viendo y todos tienen preguntas, todos tienen visiones respecto de esto, así que prepárense para responder también. Jessica, me parece que no te había preguntado todavía esta segunda parte a ti, así que vamos contigo respecto de este equilibrio, ¿no?, que es muy delicado, considerando además que ya se sabe, Chile va a ser uno de los países con el mayor estrés hídrico del mundo en los próximos 30 años. Sí, yo diría, uno puede bajarse dos planos. El plano a nivel país, como lo plantea Merindia muy bien, yo creo que el gran desafío que tenemos como país es para los años que vienen y para las futuras generaciones, considerando el cambio climático, etcétera, 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 que es una realidad que está aquí, es cómo hacemos lo necesario para que el agua esté disponible para todos los usos. Es cierto que hay usos que son preferentes, el consumo humano, la mantención de los ecosistemas, la agricultura alimentaria, y hay otros que todos los sectores productivos, como ya se ha mencionado aquí, pero el desafío probablemente es cómo lo hacemos como país para lograr que se satisfacen todas las necesidades de agua en todo el país. Y ahí muy importante tener claro que la realidad en el norte de Chile, en términos de disponibilidad de agua, no tienen nada que ver con la realidad en la zona centro, con la realidad en la zona sur. Entonces, como que esto de hablar de los promedios en Chile no es muy bueno para el tema del agua. Es mejor ir bajándose por zona porque las realidades son súper distintas. Y eso, y en relación con el ciclo urbano del agua, yo diría que, un poco tomando el comentario de José Miguel, nosotros hemos avanzado, todavía falta, en tratar de hacer el ciclo completo del agua, en lo que se denomina la economía circular, cosa que opera bastante avanzado, por ejemplo, en la región metropolitana, en otras regiones opera menos desarrollado, pero ahí el tema es que esto es una cosa que va a llegar sí o sí, y nosotros estamos en eso, vale decir, en cómo tomamos el agua de la naturaleza y cómo la usamos, la procesamos y la devolvemos. Y aquí la industria sanitaria tiene el privilegio de ser una industria que, y la industria minera también, hay que decir, la industria minera yo creo que es para sacarse el sombrero de cómo han hecho un uso del agua realmente muy, muy, muy apropiado y muy consciente, incluso del agua desalada. Y nosotros estamos avanzando hacia allá, es decir, a cómo hacemos el ciclo completo de manera de reusar el agua. Hoy día en Chile se trata formalmente el 100% de las aguas, y las aguas que se devuelven a los cauces para sus reusos es un 80% del agua que usan las personas. En Chile las personas de las ciudades usan el 11% del agua. De eso el 80% es reusada, tiene segunda vuelta, digamos. Y por lo tanto eso nos permite decir a nosotros hay que incorporar otros procesos, incorporar otros procesamientos, otros tratamientos, para ir dando la vuelta completa de manera de hacer el ciclo integral del agua y hacer así nuestro aporte a lo que tiene que ver con la mantención de este ecosistema, el ecosistema del ciclo urbano del agua. Bien, la verdad es que es muy, muy interesante las miradas que están poniendo, porque yo insisto, y lamentablemente le gusta a quien le gusta, a quien no le gusten, las redes sociales están hoy día moldeando muchas cosas en esta discusión, incluso a nivel político, sobre todo en este momento constitucional, ¿no? Entonces, es interesante también entender para las personas que se están sumando, que nos están viendo a través del fanpage, todas las miradas que hay, desde los iniciativas tecnológicas para reutilización, para usar mejor el recurso, desde entender, por ejemplo, que el agua también está presente en cada uno de los alimentos que nos llevamos a la boca, ¿cierto? Porque a veces eso se nos olvida un poco, desde entender que hay un tratamiento de agua que es muy, muy importante, pero también
hay ciertas imágenes, ¿no?, que están copando el discurso, están copando en el fondo las discusiones que tienen que ver con personas también, ¿no?, que no tienen acceso al agua. Y eso también es parte de esta discusión. Y es importante que ese elemento esté, ¿no?, porque ahí tenemos que también generar un mejor equilibrio. En ese sentido me interesa mucho la mirada también de la academia. José Luis, ¿cuál es tu mirada respecto de este equilibrio, de esta necesidad? Pensé que había desactivado el micrófono, pero Ahí sí, me faltó ahí hacer sí. doble clic, parece. Bien, muchas gracias, Daniel. Desde ese punto quiero tomar varias cosas que han dicho mis antecesores. A ver. En ese sentido, es muy importante llegar a acuerdos sociales, llegar a grandes acuerdos. Y como decía muy bien Jessica, la realidad del país es muy distinta del norte al sur. Entonces, cada acuerdo tiene que ser tomado dentro de un territorio, dentro de las regiones. Nosotros tenemos una instancia generada por Andes que vamos trabajando desde el año 2011 en la Mesa Agua y Ambiente. Y hay una metodología de trabajo muy interesante, muy destacable. Hay actores de todos los ámbitos. Hay organizaciones, ONG, el sector público, minería, agricultura, academia, Ministerio de Medio Ambiente, Comisión Nacional, etc. Somos como 30 actores. Y hemos trabajado en los consensos y en los disensos. Y muchos de esos consensos los estamos llevando a propuestas para la nueva Constitución. Es un trabajo muy interesante que se ha hecho. Uno de los consensos importantes es que la gestión del agua tiene que ser desde las cuencas, desde los territorios. Y ahí vamos a caer en las oportunidades que van a tener los gobiernos regionales, los nuevos gobernadores regionales, que van a tener oportunidades de generar acuerdos y acuerdos sociales amplios en los territorios, dependiendo de la realidad de cada territorio. Y aquí quiero llevar algo que José Miguel también conoce y participó, en el gran ejemplo que puede dar la región del Biobío en el acuerdo de operación del lago Laja. Nosotros logramos integrar distintas visiones, distintos tipos de usuarios, con el fin de recuperar el lago Laja, que es un gran ícono nacional. Y hemos sido bastante exitosos en eso. Entonces, a través de la conversación, de los acuerdos, de los conocimientos de los distintos actores, apropiado a la realidad de cada territorio, podemos avanzar mucho. Y el caso del lago Laja es un gran ejemplo que yo soy orgulloso de mostrarlo porque trabajé en eso durante 3 años. José Luis, muchísimas gracias. Les quiero advertir y les quiero contar a todos los que nos están viendo que me estaba metiendo por un momento al fanpage de Facebook de CRIAM y hay hartas preguntas para que vayan ahí preparándose también ustedes, porque hay preguntas para todos y esto es muy importante. Y lo habíamos anunciado, dijimos que este es un tema que despierta también mucho interés, muchas pasiones y muchas dudas también, muchas inquietudes. Vamos a seguir avanzando con las preguntas. Acá hay una pregunta. ¿De qué manera como país podemos conducir la gestión del agua hacia la seguridad hídrica? Un concepto muy relevante que yo creo que va a estar cada vez más en la agenda. Amerindia. Gracias, Daniel. Yo creo que la discusión, la conversación que hemos tenido hasta ahora resume bastante bien algunos puntos claves. Primero lo decía el profesor Aruni, la seguridad hídrica, y dado que Chile es diverso, tanto en usos del agua, en disponibilidad de agua, como en ecosistemas naturales, va a tener que considerar una gestión a nivel de cuencas, porque ahí es donde se conocen los inconvenientes, los conflictos y también las oportunidades de mejora en las cuencas. Entonces, esa gestión que asegure seguridad en el futuro debe tener alguna gobernanza a nivel de cuenca, autoridades de cuenca, como se les llame. Eso es lo primero respecto a la gestión. Lo segundo, lo decimos nosotros muchas veces, con Jessica también concordamos en esto, en que el agua no solo es cantidad, sino también es calidad. Adecuada calidad para la mantención de esos ecosistemas y para los usos que se desarrollan aguas abajo de cualquier intervención. Como tercer punto, y creo que es súper relevante en el contexto de cambio climático, que claro, nosotros podemos decir que viene en el futuro y cada vez viene más cerca. Entonces, la adecuada información que considere modelación de escenarios. Con esto quiero decir que consideremos cuánta agua hay hoy día en Chile disponible para uso, cuánta agua hay para considerarla como caudales ambientales que permitan la mantención de esos sistemas naturales, cuánta agua disponible hay para otras actividades y qué otras actividades, cómo se van a tomar esas decisiones de uso.
y necesitamos considerar el cambio climático, la vulnerabilidad de Chile a este cambio, la crisis respecto también a la conservación de los ecosistemas. Vemos que, y lo dijiste tú antes, cada vez los ecosistemas, las cuencas en que vivimos todos vivimos en una cuenca hoy día en Chile, las cuencas cada vez son menos resilientes a estos cambios. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que poner el foco, en el corto plazo, en el mediano plazo y en este plazo que cada vez más cerca del cambio climático. Entonces, para nosotros es fundamental la información, la modelación, la gestión y la gobernanza a nivel de cuenca. Creemos que por ahí va el camino. El profesor Arumi lo dijo, hay también, no sé, Andes lo ha dicho en muchas ocasiones, lo hemos conversado en esta mesa que mencionaba antes el profesor. Aquí hay acto de discusión, de acuerdo, hay temas en los que la misma academia ya está de acuerdo. Entonces, eso tiene que pasarse a la política pública, transferirse a estas decisiones que vamos a tener que tomar como país. Y considerando lo que decía José Miguel antes respecto al tema de nuevas fuentes de agua, de reutilización, de la recarga de acuíferos, los países lo han hecho, la desalinización de aguas de mar, pero no tenemos que olvidar que esas mejoras tecnológicas o nuevas fuentes de agua van a tener que venir acompañadas de soluciones basadas en naturaleza. Unas no pueden desprenderse de las otras. Con esto que quiero decir, conservación de bosques en las zonas altas de las cuencas. Hay harta discusión, y sobre todo en estos días, respecto al tema de glaciares y la conservación de los glaciares. No podemos desprender la tecnología y las mejoras tecnológicas del sustento de los ecosistemas y de cómo esos se van a mantener en el tiempo. Están íntimamente relacionadas y finalmente la economía no funciona si no hay un planeta donde esta pueda existir. Eso, Daniel. Benítez, muchas gracias, muchas gracias. Yo también quería hacerle una pregunta, aprovechando a Jessica, y aquí voy a sacar mi lado también periodístico en ese sentido. Hemos enfrentado hace poco, y todos lo tenemos muy palpable, ¿no? En la memoria, el tema de las lluvias muy potentes que tuvimos en la zona central hace muy poco. Entonces, ¿qué tanto nos hemos preparado? ¿Qué tanto se han preparado también las empresas sanitarias? ¿Se está haciendo trabajo en eso? Lo pregunto porque en parte sé parte de la respuesta, pero me gustaría también que tú, como hay mucha gente que nos está viendo, siempre dicen, no, es que falta que hagan más cosas, no se están preparando, no se han adaptado. ¿Cómo estamos en eso? ¿Estamos al debe? Uno está al debe cuando tiene claro a dónde tiene que llegar. Y probablemente si la definición es que nosotros queremos tener cero posibilidad de corte o de racionamiento de agua y que suceda lo que suceda, no es posible que se corte. Eso significa una cantidad de plata gigantesca que a lo mejor como país no podemos asumir. Pero hay niveles intermedios, naturalmente, y hemos ido avanzando mucho en eso. ¿Por qué? Porque esto del cambio climático, aparte de la menor disponibilidad de agua, la menor calidad en las fuentes de agua, trae estos eventos que son súper destructivos. Te llenan el río de lodo y de piedras y la planta no puede producir, la planta de agua potable. O baja un río muy fuerte y te destruye unas bocatomas. Entonces está lleno de cosas que significan, hay muchos riesgos, o te destruye, no sé, ductos de cañería de distribución. Entonces, la industria en conjunto con la autoridad, naturalmente, nunca nos olvidemos de que esta es una industria que provee un servicio público por encargo de la autoridad, por acuerdo con la autoridad, y por lo tanto la autoridad es la que define, naturalmente nosotros participamos también, en lo que es la determinación de cuáles son los planes de desarrollo, vale decir, qué inversiones se van a hacer para hacerse cargo de las necesidades. Y si hace 20 años las necesidades eran que había que tratar las aguas servidas, hoy día se tratan todas y hoy día las necesidades son hacer infraestructura que sea más resiliente. Y por lo tanto, el ejemplo de los megaestanques de Pir, que probablemente es lo más vistoso porque son maravillosos y nos permitieron tener las horas suficientes para que se recuperara el evento reciente de este río atmosférico, y se va a seguir trabajando en ampliar la capacidad de aguante, digamos, frente a estos eventos de seguridad. Eso también ha ocurrido en muchas otras partes donde las sanitarias han construido estanques de reserva que permiten tener ciertas horas, una cierta cantidad de horas de reservas de agua, de manera de
reducir los riesgos de interrupción del servicio, ¿ya? Entonces, hemos avanzado mucho. O sea, con este río atmosférico, si no se hubieran hecho las inversiones, que no fueron solo los megatanques de Pirque, hay varias otras inversiones que están ahí, que son menos vistosas, por eso no se mencionan mucho, pero en todas las regiones del país se han hecho, de acuerdo a las características de cada región, muchas inversiones para enfrentar los riesgos. Por ejemplo, hace algunos años fue el invierno altiplánico que dañó en forma súper severa las instalaciones y hubo cortes de agua en Calama. Hoy día se han hecho inversiones, se han hecho acuerdos con la autoridad de manera de usar los embalses para reservar agua. Eso está pasando acá en la quinta región con el embalse Los Aromos, también en la zona de Calama con el embalse regional de allá. Entonces, estamos permanentemente invirtiendo para avanzar porque sabemos que esto viene para quedarse y nuestra obligación es mantener los servicios. ¿Cuánto seguridad le vamos a dar? Es un tema que resolvemos siempre con la autoridad porque son las definiciones de las inversiones que hay que hacer. Exactamente, y es importante lo que tú dices, ¿no? Cuánto cumplo depende del objetivo que me pongan delante, ¿no? Efectivamente, eso también depende mucho de la política pública. Algo muy importante, estamos también con Diego Hernández, él es presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, la SONAMI, que ha estado escuchando atentamente todas estas intervenciones, pero también le vamos a preguntar, don Diego, mire, pasa lo siguiente, muchas veces se apunta con el dedo, y usted lo sabe mejor que nadie porque me imagino que ha participado en este tipo de tertulias, de debates, de conversaciones, y se apunta con el dedo, por ejemplo, a la actividad minera, a la actividad productiva. La minería requiere agua, como usted bien lo explicó. ¿De qué manera, cuáles son los esfuerzos que se están haciendo? Estoy hablando en términos de ciencia, de tecnología, en I+D, en investigación, porque asumo que para que el negocio se mantenga también en la actividad productiva, ustedes tienen que mirar hacia 20, 30, 40 años en el futuro y adaptarse a esas condiciones. ¿Cómo lo han estado haciendo y qué es lo que se viene, Diego? Nosotros, como decía, el agua es un insumo que es importante, que es fundamental para poder funcionar. Y históricamente hemos ido disminuyendo el consumo específico de agua. Para poner alguna cifra, una mina sin tranque de relave, que hoy día no existe, pero en el pasado sí existía y todavía existe en algunos países, consume más de 1 metro cúbico por tonelada tratada en una concentradora de cobre, una mina de cobre. Con tranque de relave, eso, que es lo que la situación básica en Chile, o el requisito mínimo, es alrededor de 0,6 metros cúbicos por tonelada de mineral tratada. Eso se puede ir mejorando en la medida de que se usan espesadores de alta densidad, se maneja de manera distinta el espejo de agua en el tranque y se va reduciendo, disminuyendo la evaporación, etc. Hoy día se logran consumos de 0,45, 0,50 metros cúbicos por tonelada. Y después, en algunas faenas que ya son más menores, se usan los relaves pesados y en el límite también se pueden filtrar los relaves de manera de tener relaves con 10, 11% de humedad, y ahí se baja el consumo a 0,35 metros cúbicos por tonelada. Y las minas han hecho un esfuerzo, ¿no? Porque, como decía, nos apuntan con el dedo, siempre nos apuntan con el dedo, y nosotros, como normalmente estamos en el cerro, estamos lejos de los centros urbanos, y somos una actividad que no producimos commodity, producimos un producto que es estándar, entonces no somos buenos en el marketing, no necesitamos tener marketing para vender nuestros productos ni hacer publicidad. Entonces nos cuesta explicar
qué es lo que hacemos y que nos vean con simpatía, excepto en el norte donde la gente está muy cercana, tiene la cultura minera. Entonces, hoy día prácticamente de la Concagua hacia el norte, cualquier proyecto grande no va a contemplar agua subterránea y menos agua superficial, va a tener que recurrir al agua desalada, ¿eh? Que es un costo adicional. Todo este menor consumo específico de agua tiene un costo, ¿eh? Cada una de las etapas que yo describí te van aumentando el costo. Y el agua desalada, sobre todo, hay que desalarla y bombearla, y su principal costo es la energía. Entonces, hoy día estamos un poquitito mejor con el tema de las energías renovables, pero todavía el agua desalada no es un insumo que pueda usar la agricultura, por ejemplo, por el costo. Algún consumo humano, naturalmente que sí. En la región de Antofagasta, por ejemplo, la empresa de agua tiene planta desaladora, y de alguna manera esto se financia haciendo swap con el agua que venía de la cordillera. Entonces aguas arriba se vende a un precio relativamente alto, y eso permite que haya un círculo virtuoso ahí en el tema del agua. Entonces, se hace un esfuerzo enorme, como te digo, se ha hecho un esfuerzo enorme, y creo que somos un ejemplo incluso a nivel mundial. Yo creo que van a tener que repensar un poco eso de hacer algo de marketing, quizás un poco más, sobre todo en estos momentos de discusión constitucional, ¿no? Donde sabemos que es importante contar con los datos sobre la mesa también, pero que la ciudadanía también pueda saber y pueda acceder a esta información. Tal como en la misma pregunta que le podríamos hacer a José Miguel, porque si también hay otro sector que es muchas veces apuntado con el dedo, y me imagino que usted lo sabe, don José Miguel, es el sector agrícola, ¿no? Se dice, no, pero es que aquí está el negocio, está el lucro, está la ganancia por sobre el consumo de las personas. ¿Qué se dice frente a eso, José Miguel, en un contexto además de momento constitucional? En primer lugar, ¿cierto? Yo comparto plenamente que esto es un manejo por cuencas, y nosotros naturalmente como agricultores hemos reconocido eso de las cuencas, porque nuestras asociaciones de regantes, nuestra junta de vigilancia operan sobre esteros, ríos, ¿cierto? Que están en una cuenca determinada. Creo que claramente cada cuenca es un caso particular que hay que analizar en propiedad. Pero insisto, yo creo que efectivamente el cuestionamiento del uso del agua tiene mucho de mito, mucho de ideología, mucho incluso de intentos, ¿cierto?, de cambiar modelos, porque en definitiva nosotros si producimos alimentos, obviamente son para los habitantes del planeta, como lo dije al principio, o sea, en primer lugar, ¿cierto?, nuestros compatriotas. Entonces no hay una consecuencia negativa en el uso del agua desde el punto de vista del impacto que genera a nivel de la humanidad, a nivel del país. Nosotros si producimos alimentos es porque tenemos un consumidor que requiere esos alimentos como algo esencial. Lo segundo es decir, cierto, claramente que aquí nuestros esfuerzos tienen que ver mucho también con la tecnología. Nosotros, si podemos de verdad incorporar más tecnología en el uso del agua, lo estamos haciendo los agricultores. Hemos logrado, ¿cierto?, aumentar su superficie de riego gracias al riego dignificado. Estamos incorporando modelos de primer nivel desde el punto de vista del riego en nuestros campos, lo cual hace que se ahorre mucha agua, sea mucho más preciso el riego, y eso hace entonces que sea mucho más eficiente también la producción de alimentos. Y si la tecnología nos está dando la oportunidad o la posibilidad de que esta agua que tenemos hoy día, con la que contamos, la podamos multiplicar desde el punto de vista de su uso, racionándola, usándola en equilibrio, con la naturaleza, etc. Y finalmente señalar, ¿cierto?, que cuando uno tiene un modelo que se va generando por cuenca y que después ya va tomando territorios más completos, necesitamos también entonces los catastros adecuados de cuántos recursos mantenemos o tenemos. Años atrás se hizo un esfuerzo importante acá en la región respecto a la cuenca del Biobío. Ahí, bueno, José Luis tiene muchos antecedentes al respecto, y esto lo hizo un centro que se llama EULA, que logró, ¿cierto?, determinar en gran medida lo que estaba pasando con nuestro río Biobío, que es probablemente el río más importante aquí desde el punto de vista de su uso. Y creo que eso hay que replicarlo, creo que hay que darle un énfasis, una importancia relevante a detectar cuánta agua tenemos, qué calidad de agua tenemos en cada cuenca. Y también se dijo, ¿cierto?, de que aquí debemos tener mucho cuidado respecto
de cómo estas cuencas, ¿cierto?, se mantienen un ecosistema adecuado, es decir, bosques en la precordillera, resguardo de las quebradas, algún tipo, ¿cierto?, de intervención en las zonas que, por ejemplo, están muy erosionadas, hay que plantar árboles ahí de vuelta. La erosión es el peor enemigo de la calidad del agua y también de almacenar el agua en el subsuelo. Y finalmente, ¿cierto?, entender que, insisto nuevamente en el punto, entender que todo lo que hacemos en los sectores productivos van en beneficio de los seres humanos que nos consumen nuestros productos. Así que en definitiva creo que ese equilibrio, esa situación hay que mostrarla y tratar de que definitivamente el que prende la luz en su casa o el que toma agua en su cocina, ¿cierto?, se dé cuenta que hay un esfuerzo del mundo privado para poder tener esa agua disponible. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, estamos en vivo, ustedes pueden dejar sus preguntas, es importante, ustedes son el sexto panelista en este caso que pueden también hacerle preguntas al resto de las personas. Estamos cerca del Día Internacional del Agua, estamos a través del fanpage de CRIAM y ahora vamos a ir a esa parte, ¿les parece o no? Las preguntas de las personas, yo estaba esperando este momento en verdad. Vamos a ver inmediatamente, me voy a meter directo a la página del fanpage, me estaban pasando las preguntas, pero yo las quiero ver en vivo y en directo, así que vamos a ver. Hay muchos comentarios, debo decirlo. Vamos a ver, yo no voy a filtrar absolutamente nada. A ver, una pregunta. Mire, ya que usted habló último, don José Luis, va a ser para usted la primera pregunta. No vamos a ir de atrás para adelante de nuevo. Mire, acá dice, una pregunta para los actores ligados a la agricultura, así que usted está en esta mesa, que es la actividad productiva que más depende de la utilización de las aguas a nivel de consumo, creo que dice. Si bien han alcanzado avances en la eficiencia del riego, ¿cuáles son los otros desafíos a nivel de organización de usuarios y de cuencas? Por favor, breve. En primer lugar, ¿cierto?, seguir tecnificando. Eso ya lo dije, es la forma en que el agua se use mucho mejor. Y en segundo lugar, intentar, ¿cierto?, que nuestros recursos tengan un origen limpio. Ahí insisto, ¿cierto?, en la posibilidad de plantar más árboles, más bosques, y recordar nuestros bosques nativos, ¿cierto?, que son grandes infiltradores de agua potable. Perfecto. Diego Hernández, hay pregunta para usted. Atención. Y la vamos a leer tal como está. Dice, esa competencia, dice que se refiere el señor Diego Hernández, de los derechos del agua en zonas críticas, ¿le parece leal, considerando que está compitiendo con la salud y la vida de los habitantes de las zonas mencionadas? ¿Qué zonas? Yo creo que hay una mala percepción. Como decía delante, la minería usa menos del 4% de los derechos consultivos. Es decir, nosotros consumimos menos agua que las personas, que el resto de las industrias y que la agricultura a nivel nacional. Entonces, nosotros en algunos lugares podemos competir con la agricultura, pero como digo, desde hace bastante tiempo, desde que empezaron todos los permisos ambientales, incluso antes, la Dirección General de Agua no nos otorgaba derechos si estábamos en un sector con dudas en cuanto a la recarga o si se otorgaban, digamos, cuidando de que no pase lo que pasó en el río Copiapó, en la cuenca del Copiapó, que se otorgaron más derechos que recarga y naturalmente que finalmente cuando se usan los derechos eso provoca escasez de agua. Entonces, la minería es la única actividad, casi la única actividad, que para poder hacer uso de sus derechos de agua, no solamente necesita tener los derechos otorgados por la DGA, sino que también necesita un permiso ambiental. Entonces, todo el uso de agua en minería ha pasado por las autorizaciones ambientales. Y lo mismo no se puede decir de otras actividades. Entonces yo creo que eso está bien resguardado. E incluso hoy día muchas empresas mineras que teóricamente podrían hacer uso de derechos de agua, prefieren justamente para evitar todos estos problemas tener un costo adicional e ir al agua desalada. Y digamos, ese es el camino.
Muy bien, muchas gracias, Diego. Tenemos preguntas para todos. Jessica, es su turno. ¿Qué opina? Esto es interesante porque viene hasta con una norma específica que yo ignoro, así que usted debe saberlo. Dice, ¿qué opina de la incorporación de la cosecha de agua de lluvia como una fuente de abastecimiento en las ciudades? Pensando en que la cosecha de agua, si se usa de manera masiva, puede ayudar a controlar inundaciones, es una reserva de emergencia y desestresa los abastecimientos tradicionales. Si se trata bien, puede tener calidad de la norma 409. Perdón, la ignoro. Y es gratuita. Cosecha de agua. ¿Qué le parece? Me parece bien. Déjame aclarar una cosa respecto a lo que decía Diego recién. A La ver. industria sanitaria también, para usar los derechos de agua que está obligada a tener para poder proveer el agua a las personas, también pasa por todos los trámites de autorizaciones ambientales. Esta industria sí lo hace. Y respecto a la pregunta, me voy a bajar de lo bien macro. Primero, a ver. El tema del agua y lluvia es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Cómo se cosecha, cómo se gestiona, cómo se conduce o cómo se acumula. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema del Estado de Chile que debe resolver de nuevo, de acuerdo a lo que sucede en cada zona del país, porque en el norte no llueve nunca, entonces ¿para qué vamos a poner ahí a cosechar la agua lluvia? Sino que tiene que ser soluciones más para el sur del país. Y el otro tema es que efectivamente lo que relatan ahí en la pregunta es una posibilidad. El agua lluvia como una fuente adicional, obvio, es una posibilidad. Pero también es una posibilidad que nuestras ciudades usen el agua lluvia de una manera distinta, porque en las ciudades en general hay mucha pavimentación. Y eso significa que todas las aguas lluvias corren por las calles y finalmente desembocan, cuando no hay colectores de agua lluvia, desembocan en algún alcantarillado y tiene esos riesgos enormes. Entonces hay todo un desarrollo que hacer a nivel de la ciudad en términos, por ejemplo, de los pavimentos, de manera que puedan ser pavimentos que permitan la infiltración. Y eso significa recargar acuífero, que posteriormente es agua que se usa a través de pozos, de sondaje, qué sé yo. Entonces, el tema de las aguas lluvias para las sanitarias no es del ámbito de las sanitarias, es del ámbito del Estado. El Estado tiene que resolver cómo va a enfrentar esa temática, dentro de lo cual, por supuesto, las sanitarias pueden aportar, mal que mal están los miles de kilómetros de redes distribuidas en todas las ciudades, pero hay distintas formas de abordar también el agua lluvia. Una puede ser la cosecha, otra puede ser otros mecanismos que permitan un uso también del agua, que es la infiltración. Entonces, yo creo que aquí de repente no nos quedemos pegados con soluciones, y lo digo porque cada persona que habla conmigo me dice, ¿por qué no hacen más desaladoras? Es que no es la única solución. Nosotros tenemos un tema de gestión que resolver primero, por el cual vamos a hacer un mucho mejor uso del agua que hoy tenemos. Tenemos que reusar las aguas servidas que hoy día tratamos, y eso está antes que la desaladora, aunque depende, en la zona norte del país la desalación es lo preponderante. Entonces hay un tema de financiero y de costo de cada opción también que tener en consideración para cada caso. Me salió un poco del tema, pero en respecto al agua lluvia era eso que te quería decir. Jessica, muchísimas gracias. Bueno, aquí también tenemos presencia del gobierno en este panel, y por lo tanto también quiero darle la palabra a Amerindia, porque justamente la hoja de ruta en cuanto a las obras, en cuanto a las metas, en cuanto a las formas de enfrentar esta situación, la define en gran parte el gobierno. Amerindia. Sí, Jessica lo mencionaba antes, yo voy a contestar como por el Estado en general, a pesar de que trabajo específicamente en el Ministerio de Medio Ambiente, y ese es otro de los temas relevantes también. Parte importante de la gestión del agua está en el Ministerio de Obras Públicas, otra parte está en el Ministerio de Medio Ambiente, y hace algunos años Banco Mundial hizo un estudio en que la gestión de las aguas respecto al Estado está distribuida en 40 instituciones. Entonces,
Ahí está parte relevante de este tema que llamamos gestión muchas veces, como que la gestión se entiende desde la administración hasta cómo vamos a hacer la gobernanza del agua, de los recursos hídricos en general. Y respecto a lo que mencionaba Jessica antes, si bien el Ministerio del Medio Ambiente no está encargado específicamente de la gestión de aguas lluvias, a nosotros, y es la visión que hemos venido levantando hace bastante tiempo, esto que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que finalmente es conservación de ecosistemas, conservación de áreas que permitan en las ciudades la recarga de los acuíferos. Con esto no solamente estamos hablando de humedales, que son las zonas de recarga natural de los acuíferos, sino también en la urbe esta idea de parques inundables, esta idea de pavimentos que no sean impermeables, es decir, un control y una gestión más adecuada de la escorrentía urbana, es un tema que nos preocupa y en el que el Ministerio del Medio Ambiente, a partir de esta idea de soluciones basadas en naturaleza, está hoy día trabajando en distintos proyectos. Tenemos también proyectos, no sé, respecto a conservación de humedales, con ONU Medio Ambiente. Entonces, es ahí esta mezcla que hablábamos antes. Jessica lo decía antes también y me parece súper adecuado, esto de el reuso de las aguas servidas tratadas. Acá nos falta regulación también. Y son temas pendientes que no son de tan fácil solución, que tienen distintas aristas, pero que más temprano que tarde nos tenemos que sentar a discutir de esto en este contexto de disminución de la provisión de agua, extracción, cambio climático. Estamos en esa tormenta perfecta. Exactamente, estamos en medio de eso. Gracias, Amerindia. Bueno, tenemos también la mirada académica y esto es relevante. Debo decir, porque he estado revisando las conversaciones, los comentarios, los insultos, no, mentira, no hay insultos, los comentarios que han habido en Facebook y debo decir que el profesor Arumi es muy popular. Hay muchas personas que le mandan saludos al profesor Arumi. Así que muy bien, profesor, porque está dejando una impronta ahí en sus alumnos. Y aprovecho en todo caso, ya que hago mención de usted, es que hay una pregunta que me gustaría que usted la responda, profesor Arumi, que la hace Jorge Romero. Muy interesante, muy contingente además. Dice, creo que se deben reasignar los derechos de agua. No, perdón, me equivoqué. Estaba leyendo. Es Ricardo Figueroa el que hace esta pregunta. Dice, hace unos días el ministro Moreno señaló que tras el trabajo de una mesa transversal se llegó a un acuerdo para transformar el Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de Obras Públicas y del Agua, para dirigir, liderar y coordinar el esfuerzo del Estado y también de la sociedad en la lucha contra la crisis hídrica. ¿Le parece adecuada esta decisión, José Luis? Me interesa mucho la mirada de la academia en este tipo de decisiones. Es una pregunta bien compleja, buena, porque yo acabo de cumplir 30 años trabajando en la academia, en la Universidad de Concepción, y desde hace, por lo menos sé que esta discusión viene de más de 30 años. Nunca una solución va a dejar conforme a toda la gente, pero es un avance. Y lo que nosotros tenemos que pensar es en los avances. El hecho ya de que se hable se incorpore la palabra agua en el ministerio es fantástico. Ahora, van a quedar otros ministerios afuera, como el Ministerio de Medio Ambiente, donde trabaja Amerindia, Economía, Agricultura, Energía, etcétera, etcétera, es un largo etcétera. Nosotros siempre hemos hablado de una comisión interministerial del agua, pero hay que mirar el vaso medio lleno siempre y hay un avance. O sea, yo celebro el avance y hay que ver los detalles. Personalmente no tengo más detalle cuál es la propuesta, pero creo que es un avance interesante. Si me lo permite, Daniel, quería hablar sobre el tema del agua lluvia y de lo que plantearon tanto Jessica como Amerindia, porque ese es un tema muy interesante. Algunas veces como que existen soluciones mágicas que se dice, el tema del agua lluvia es bien interesante, pero es bien poco útil de Chillán hacia el norte, porque las lluvias se concentran un par de meses del año y la demanda de agua está justamente en los periodos en que no llueve. Claro, que basta decir que uno diga que no llueve en el verano para que nos caiga el río atmosférico en enero, como nos pasó. Pero eso fue excepcional, digamos. Sí. Y nos pilló bastante bien parado. Quiero decir que sobre todo los canales de riego y la infraestructura reaccionaron muy bien porque tuvimos una alerta temprana. Pero en términos de la cosecha de agua y lluvia, es fundamental que repensemos nuestras ciudades. Amerindia y Jessica dijeron eso. El reuso del agua, la recarga del agua, los pavimentos semipermeables, pensar de una forma distinta en las ciudades es importante para avanzar. O
Santiago tiene problemas. Nosotros vimos las imágenes de los colectores de agua lluvia colapsados, es porque la ciudad siempre se había pensado de una forma distinta. Y ahí teníamos que hacer una investigación interdisciplinaria como la que hacemos nosotros en el Centro CREAM. Hay ideas, los jardines depuradores, son soluciones fantásticas, incorporar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, es muy, y celebro muy bien los comentarios que hicieron mis colegas antes, porque la verdad es que no hay que casarse en una solución que parece que se aplica en otras partes, tiene que ser apegado a nuestra realidad, pero pensemos en la naturaleza para mejorar las soluciones que hacemos. No, y también recojo el guante en ese sentido porque los medios de comunicación aquí juegan un papel bien relevante también, creo yo, en términos de poder mostrar las diferentes alternativas, poder mostrar también las diferentes realidades en diferentes puntos del país, no quedarnos de repente con algunas imágenes, ¿no? Porque eso no son todo el debate, sobre todo en momentos en que vamos a enfrentar también una decisión que es redactar una nueva constitución. Y ya que menciono eso, sé que es súper injusto, estamos un poco topados con el tiempo, pero quiero mencionar el tema de la nueva constitución. No me interesa una respuesta de sí y no, porque es súper injusto, ¿no? Uno no puede explicar nada con un sí o un no. Pero por favor les pido que sean lo más breve posible y este es un repaso general para todos. Hay alguien acá que se llama Jorge Romero en Facebook que hace una pregunta interesante. Dice, ¿creen ustedes que se deben reasignar los derechos del agua reduciendo en cantidades proporcionales según la disponibilidad que hay? Si no la uso, con más o menos que la entrego. Lo está pensando en el tema de la redacción de una nueva constitución. Ya que estábamos contigo, profesor Arumi, por favor, cortito. Bueno, es importante tener en cuenta que nuestro modelo de gestión del agua tiene más de 1500 años de tradición. Porque nuestra gestión del agua viene de la cultura arábiga. Y se integró con la cultura precolombina en forma muy, muy interesante. Hay ejemplos espectaculares en respecto. Entonces, el reasignar los derechos viene el concepto de la prorrata. Y eso, José Miguel, Jessica, la gente que está más relacionada, conocemos que existe el concepto de prorrata. Entonces, todo esto va a caer de nuevo, valga la y tiene que ver con este aspecto de la nueva constitución, en la administración del recurso por los territorios. Ya. Y en los grandes acuerdos que, en mi opinión, y aquí voy a dar una opinión, tienen que liderar los gobiernos regionales o los organismos de cuenca. Yo creo que es más fácil a través de los gobiernos regionales. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en eso a través del centro, hemos hecho investigaciones en el tema de agua y sociedad. Yo creo que es posible avanzar en eso y eso es un aspecto que debería incorporar la nueva constitución. Perfecto, muchas gracias. José Miguel, lo mismo también, la misma pregunta en este tema constitucional, por favor, en una línea breve. Sí, es un poco lo mismo. La verdad es que tenemos una tradición en Chile, ¿cierto?, de cómo hemos logrado regar, que nace hace muchos años, tal cual decía José Luis, pero también con una gran incorporación de territorio en el sur. Eso antes no era tan habitual. Y eso entonces se entiende que el agua para nosotros como agricultores tiene que representar alguna certeza jurídica de su posesión. Del aprovechamiento del agua. Nadie tiene el agua como tal, ¿cierto?, en su poder. Uno tiene los derechos de aprovechamiento y que se prorratean dependiendo de las condiciones climáticas, la crisis, la sequía, en proporción a todos los usuarios. Cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, un desarrollo de riego en un territorio, lo que va ocurriendo finalmente es que también vamos entregando agua al ecosistema, a los pozos de los habitantes del territorio. Entonces hay toda una cadena que se produce y que el riego ha sido en ese sentido bastante beneficioso. Entonces, la certeza jurídica en primer lugar, y la segunda cosa es que efectivamente el tema de la prorrata y también el tema de que los gobiernos regionales, las asociaciones de canalistas deben ser primero que nada consideradas para su análisis. Perfecto. Muchísimas gracias. Certeza jurídica. Merindia, me gustaría también tu mirada respecto de esto. Lo mencionaba José Luis, que es parte importante también de lo que debería estar incluido en esta redacción de una nueva constitución. ¿Cómo lo ves tú? Sí, comentando respecto a los temas como de certeza jurídica, de información, desde el ministerio, también una visión personal, es que claro, la prorrata existe, el cómo se van a distribuir los derechos que aún quedan disponibles, el si es o no el mejor sistema. Yo creo que primero, en el tema constitucional, yo no soy abogada, por lo tanto no sé cómo se va a redactar la Constitución, pero me parece que sí debiéramos hablar respecto a la preservación, o garantizar la conservación, la preservación de la naturaleza, los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. En alguna parte vamos a tener que decir esto.
en esta constitución de esta era, de este momento, porque claro, la constitución, la antigua, es de ese momento cuando se redactó, entonces debiésemos hablar de estos temas. Preservación de la naturaleza, lucha contra el cambio climático, a nosotros nos parece que debiese estar en alguna parte, y después de esto baja toda esta otra discusión que lleva 10 años, de la reforma al Código de Aguas, cómo se va a hacer esa gestión. Yo creo que estamos también discutiendo en distintos niveles, tanto constitucional como desde las leyes, pero sí siempre debemos tener en mente esta idea de que los ecosistemas son cada vez menos resilientes, los necesitamos para vivir, y por lo tanto este mix entre tecnología y soluciones basadas en la naturaleza es como después vamos a tener que bajarlo a nuestro marco normativo. Pero sí, a la Constitución debiese decir algo respecto a la conservación del medio ambiente o a la salud del medio ambiente. Ahí los conceptos los manejarán mejor los abogados constitucionalistas. Exacto. Muchas gracias, Amerindia. Diego, no quiero dejar ni a Diego ni a Jessica fuera de esta pequeña reflexión final. Diego, estamos a puerta de este proceso. Se estaba preguntando acá, repriorizar, repartir de nuevo los derechos del agua. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que, como dice Amerindia, la situación hoy día es distinta, ha evolucionado muy rápido y el tema de la escasez de agua se ha acelerado acá en el país. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. La otra cosa que yo observo, y lo observo un poquito de afuera, en el tema eléctrico, por ejemplo, tú tienes una red de distribución y pones tu central termoeléctrica o la hidroeléctrica donde es posible, y la solar también, etcétera, y tú distribuyes en todo el país esta energía eléctrica. Entonces, el tema del agua, en algún momento se pensó que se podía hacer algo parecido, no a nivel nacional, pero interregional o intercuenca, etc. Y lo que yo he visto ahora, y soy parte participo de esta mesa del agua en el Ministerio de Obras Públicas, con Jessica y muchas otras personas, ahí me queda como claro, y lo digo como ciudadano, ¿no? O sea, mirando un poco de afuera, que va a ser muy difícil abordar el tema de agua intercuenca, ¿no? O sea, que finalmente el modelo que se va, porque ninguna cuenca va a querer compartir agua con la cuenca siguiente. Entonces, todas estas iniciativas de llevar el agua del sur para el norte, etcétera, etcétera, yo creo que no van a tener mucho futuro. No estoy diciendo si es bueno o es malo, pero creo que por ahí va la cosa. Entonces, yo creo que cada cuenca tiene que ir solucionando su tema como cuenca y no esperar que va a recibir ayuda de otro lado. Así lo veo y como te digo, un poquito de afuera. Diego Hernández, muchísimas gracias. Jessica, por favor, también nos interesa mucho tu mirada respecto de lo que se viene en este proceso. Mira, comentar respecto a este tema de los derechos de aprovechamiento de agua que mencionaba, solo aclarar que las sanitarias tienen derecho de aprovechamiento de agua o usan derecho de aprovechamiento de agua de CONSA, que es una empresa estatal, porque es la única manera para poder disponer del agua necesaria para entregarlo a la población, ¿cierto? Entonces, nosotros no nos sentimos interpretados cuando dicen que la especulación, o sea, las sanitarias tienen el agua estrictamente necesaria para proveer el servicio a las personas. Incluso, y a raíz de la escasez, de la menor disponibilidad, es muy usual desde hace algunos años que compren agua a terceros en las épocas más álgidas, digamos, ¿ah? Entonces, por eso, cuando aparece un estudio que la otra vez, a lo mejor me va a retar el gerente general desvío porque diga esto, pero que aparece un estudio como que Esvío es la institución que tiene más derechos de agua en Chile. Los derechos que tienen las sanitarias son estrictamente para el uso de proveer el servicio a las personas, ¿eh? Entonces, eso dejarlo claro. Otra cosa que me interesa decir es que cualquiera sea el régimen de aguas, el Estado debe disponer la cantidad de agua necesaria para que
llegue a las personas, ¿cierto? Y eso es así. Entonces cualquiera sea el régimen de agua, ahí van a estar las sanitarias encargadas por el Estado proveyendo el agua. Muchas Nosotros gracias. sentimos que, déjame, perdona. Sí, perdón, es que pensé que estaba cerrando por eso. Sí, me falta un detallito. Nosotros sentimos que hacemos realidad el derecho humano al agua en las ciudades. Es la cantidad de agua que las personas quieren usar, es agua de calidad. Diego no siga comprando agua embotellada, porque el agua de la llave cuesta entre 1 y 3 pesos en Chile el litro, y la otra vale como 600, 800, no sé cuánto vale, porque yo no compro agua en botella. Y si no, hay gente que no le gusta el agua y dice, no, porque tiene mal sabor, bueno, póngale un filtro, pero no tiene lógica comprar el agua. El agua de la llave en Chile es estupenda, y si no le gusta el sabor, póngale un filtro, no sé, una cosa así. Pero de verdad sentimos que hacemos eso realidad. ¿Tenemos desafíos? Sí, tenemos desafíos. Algunas brechas, de repente algunos espacios donde todavía nos falta por llegar, alguna forma de trabajar mejor en cómo ampliamos los territorios de forma más fluida, qué sé yo, hay muchos desafíos, pero yo creo que lo más importante es sentarnos aquí de frente a todos los que están mirando y decir, miren, los servicios sanitarios en Chile son de nivel mundial, no me estoy riendo, es de verdad. Podemos poner indicadores, y esto de que uno abre la llave 24/7 y sale el agua y sale un agua de calidad, tiene que ver con una política pública que se adoptó hace 20 años y que funcionó. Entonces yo digo, las cosas que hemos hecho bien, pongámoslas sobre el tapete y aplaudámonos, pues no nosotros, sino que al Estado que hizo eso, al Parlamento que lo aprobó, y a los ciudadanos que hoy día los ciudadanos, habitantes de ciudades, que hoy día disfrutan de eso. Así que desde el proceso constitucional nosotros estamos confiados en que esta es la sabiduría de la gente que va a generar una constitución que sea más validada. Es un proceso legítimo, un proceso que tenemos que respaldar y respetar. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias por tu mirada. También toma agua de la llave, me gusta. Y el día Merindia, que tenía un vasito ahí, también creemos que es agua de la llave. Hay que probar el filtro, entonces ya usted le mandó un mensaje ahí a su compañero. Mire, con esto damos entonces cierre a esta versión de Foros del Agua en el marco del Día Mundial del Agua. Agradecemos a cada uno de ustedes, Jessica, José Miguel, José Luis, Amerindia, Diego, por su presencia también, por contar con ustedes acá, por acompañarnos y contar su experiencia en torno a los recursos hídricos. Por supuesto, le damos gracias a todos ustedes también que nos han estado acompañando, las personas que nos han visto en esta transmisión por Facebook Live. Les recordamos además que toda la información del centro está disponible en un sitio web, www.criam.cl. Ahí podrán encontrar material como videos, explicativos, podcasts, la serie comunicacional y también libros. Muy importante, urge, y esto es serio, urge tomar conciencia de la importancia y el rol de estos recursos de manera transversal en la vida de todos nosotros, así que el llamado final es a valorar y cuidar el agua. Que estén muy bien, que tengan un buen día.